La CIA es un hijo bastardo que vino al mundo mutilado. Nunca ha superado el trauma de su nacimiento. Conmigo América progresará y seguiremos hacia adelante, hacia un sueño sin fin, inagotable, lleno de luz. Esa será mi misión y yo la cumpliré. La ideología de todo el país podía resumirse en estas palabras. ¿Por qué preocuparse? Disfrutemos de la vida y ganemos dinero. Los problemas del planeta han desaparecido, la Guerra Fría ha terminado. Cuando cayó la Unión Soviética, enseguida comprendimos que el mundo se desestabilizaría, estaría mucho más agitado y sería más difícil de controlar que en el periodo relativamente estructurado de la Guerra Fría. Robert Gates, que era bastante competente, acabó siendo un prisionero del sistema. Según él, siempre había habido un único enemigo, la Unión Soviética. La CIA, igual que Estados Unidos y Occidente, se sintió triunfadora. Había ganado la Guerra Fría y como consecuencia bajó la guardia, pero entonces el enemigo surgió de otro lado. Llevábamos más de 40 años luchando contra un dragón, la Unión Soviética, y cuando estaba vencido nos encontramos en medio de una jungla llena de serpientes venenosas, mucho más difíciles de combatir que el dragón. Esas serpientes se llamaban Irán, Irak, Corea del Norte, terrorismo islámico. Estábamos haciéndonos a la idea de que la Guerra Fría había acabado cuando Saddam e Irak invadieron Kuwait. En aquel momento yo estaba destinado en Bagdad como responsable de la embajada. Habíamos recibido varias informaciones que nos indicaban que Saddam amenazaba a Kuwait. A finales de julio de 1990, la CIA y los servicios secretos alertaron al gobierno Bush. La invasión de Kuwait por Saddam Hussein era inminente. Las fotos tomadas por satélite indicaban la presencia masiva de fuerzas de invasión iraquíes en la frontera kuwaití. Saddam enviaba sus tropas y toda su logística hacia Kuwait. Podía verse todo a través de las imágenes obtenidas por satélites. Disponían de los mejores sistemas electrónicos para interceptar las comunicaciones. Sin embargo, les faltó la inteligencia necesaria para comprender a Saddam. Aunque había signos evidentes ante nuestros ojos, como los movimientos de tropas o las largas caravanas de camiones cisterna o de suministros, las intenciones de Saddam seguían siendo ambiguas. La CIA había seguido con mucha atención el despliegue de las Fuerzas Armadas y los preparativos de la invasión, así que estaba muy bien informada. Cuando llamábamos a Washington para informarles de que Saddam estaba colocando todas sus tropas a lo largo de la frontera, siempre nos contestaban lo mismo. Todos conocemos a Saddam, solo se está divirtiendo asustando a Kuwait, eso es todo. Y les recuerdo que la Casa Blanca estaba en manos de los republicanos. Confiaban en los dirigentes de la zona, iraquíes, jordanos y demás, que les decían: Saddam nunca invadiría un país islámico, un país amigo. Todos esos jefes de Estado aseguraban al presidente Bush que Saddam nunca invadiría Kuwait, que solo era un farol para que subiese el precio del petróleo. Nos lo dijo Mubarak y el rey Hussein de Jordania. Incluso el emir de Kuwait nos lo dijo. Seguimos los consejos de los miembros de la Liga Árabe que eran amigos nuestros. Nos pidieron claramente que no hiciéramos nada. Y los Estados Unidos se lo tomaron al pie de la letra. De manera que el ataque contra Kuwait fue una auténtica sorpresa para todo el mundo. Pero eso no significa que nosotros no hubiésemos podido hacer mucho más para impedirlo. En las últimas 18 horas las señales eran indiscutibles. 12 horas antes de la invasión, Richard Kerr, que era mi adjunto, advirtió a los responsables del gabinete de crisis de que, según las informaciones de la CIA, Saddam Hussein iba a invadir Kuwait en las próximas 12 o 24 horas. Yo ya no recuerdo si informé o no a William Webster. A quien sí que informé fue al presidente. La distancia entre lo que Washington se negaba a admitir y la realidad era inmensa. Yo estaba allí y veía los combates, pero ellos seguían sin creérselo.
Yo gritaba al teléfono vía satélite: no estoy loco, lo estoy viendo, el ataque ha comenzado, veo los tanques. Y ellos RQR, pues nosotros no vemos nada. El 2 de agosto, Irak invadió y ocupó Kuwait. En el Pentágono nadie había tomado en serio las advertencias de los agentes de la CIA situados a lo largo de la frontera. Incluso se olvidaron de informar al principal interesado, Robert Gates. Yo estaba de vacaciones. Estaba con mi familia en la orilla de un río cerca de Washington, cuando una pariente de mi esposa vino para comer con nosotros. Me miró y me dijo: me sorprende verte aún aquí. Yo le pregunté que de qué me estaba hablando y ella me dijo: ¿de la invasión? ¿Pero de qué invasión me hablas? Y me respondió: Irak ha invadido Kuwait. Los de la CNN son muy hábiles consiguiendo noticias. Saddam invadió Kuwait el 2 de agosto. Yo estuve con él el día 6 durante 1 hora y media. Me propuso algo que podríamos calificar de trato. En líneas generales era: ustedes me permiten anexionar Kuwait y yo les garantizo el suministro de petróleo indefinidamente y a un precio razonable. Así seré la potencia que domine la zona norte del Golfo. La entrevista fue algo fría. Yo llevaba 4 días sin dormir. Le hice una contraoferta que se resumía en 2 palabras: evacúe Kuwait. La estrategia contra este ejército será simple, muy simple. Primero aislarlos y después matarlos. La guerra del Golfo fue breve. Saddam Hussein vio cómo su ejército caía en unos días. Quedaba por resolver una duda crucial. ¿Debía mantenerse la operación Tormenta del Desierto mientras Saddam siguiese en el poder? La CIA deseaba que le confiasen la misión de eliminar a Saddam Hussein, pero el presidente Bush se negó. Antes de que se disparase el primer tiro, nosotros ya habíamos decidido que derrocar al régimen no sería uno de nuestros objetivos. Si nuestro objetivo hubiese sido el derrocamiento de Saddam Hussein, no creo que hubiésemos podido formar la coalición. Es más, estoy seguro de que todo se habría ido al traste. Y luego estaban los problemas prácticos. Saddam no iba a sentarse en su mirador a esperar tranquilamente que la 24ª división viniera a detenerle. Si Saddam hubiese muerto al lado de todos los soldados que murieron en esa guerra, nadie habría derramado ni una sola lágrima. Si Saddam hubiese recibido un balazo por casualidad, qué lástima. Pero había límites, unos límites muy estrictos sobre lo que se podía hacer o no para provocar la muerte de un jefe de Estado extranjero. Cada noche encendíamos una vela y rezábamos para que Saddam estuviese en uno de los búnkers que bombardeábamos. Aunque sabíamos perfectamente que él dormía en una escuela, en un hospital o en una mezquita, porque sabía que nunca bombardearíamos esos lugares. No consiguieron dar con él. En enero de 1993, Bill Clinton se instaló en el despacho oval presidencial. Había ganado las elecciones a George Bush, que no pudo conseguir su segundo mandato. Queridos compatriotas, quiero construir un puente hacia el siglo XXI, para que sigamos siendo el país con la defensa más poderosa, para que nuestra política exterior proclame los valores de nuestro país y del resto de las naciones. Muy pronto Bill Clinton manifestó su desinterés por los servicios secretos, la lista de fracasos y errores de apreciación de la CIA, Bahía de Cochinos, la llegada de Khomeini y los integristas al poder, la invasión de Afganistán por los soviéticos, la ocupación de Kuwait por Irak, la caída del muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética. Había empañado la imagen de la agencia. Clinton empezaba a pensar que la lista era demasiado larga, así que destituyó a todos los asesores de la CIA que había en la Casa Blanca. Cuando Clinton fue elegido, la CIA envió de inmediato a 2 de sus responsables para ponerle al corriente de nuestras últimas operaciones en todo el mundo. Clinton los destituyó. Les dijo: desaparezcan, no me interesa. Se negó a verlos. Es lamentable, pero lo peor es que en la CIA se supo rápidamente que el hombre para quien teníamos que trabajar, el presidente, odiaba lo que hacíamos e incluso se negaba a leer nuestros informes. En cuanto llegó a la Casa Blanca, Clinton eligió a James Woolsey, un perfecto desconocido, para asumir la dirección de la CIA. Tendremos que cambiar algunas cosas. Antes de que Clinton me nombrase director de la CIA al principio de su presidencia, yo no había tenido ninguna relación con la CIA ni con el espionaje. El presidente me mandó llamar, pero apenas hablamos del papel de la CIA. Él prefería hablar de nuestra juventud en Arkansas y Oklahoma, en donde ambos habíamos crecido. Clinton tenía un miedo atroz a los servicios secretos. Había crecido en la década de los 60, cuando a todo el mundo le divertía poner como un trapo a los servicios secretos.
Sin duda, esa fue la causa de esta especie de animadversión que sentía hacia todo lo relacionado con temas de espionaje o de seguridad. Nunca entendió lo que hacíamos y en qué podíamos serle útiles. Otros presidentes se habían apasionado por el mundo oculto que representaban los servicios secretos y las operaciones clandestinas. En mi opinión, existen varios factores que pueden explicar las razones del desinterés del presidente Clinton. En primer lugar, había terminado la Guerra Fría y las operaciones clandestinas que tanto gustaban a sus predecesores ya no tenían razón de ser. Además, la CIA y los servicios secretos tenían que adaptarse a la nueva situación. Sus decisiones y sobre todo la falta de interés y de apoyo que mostró contribuyeron a debilitarnos y fueron la causa de todos los problemas que nos aguardaban, eso está claro. Si el presidente de la CIA no puede entrevistarse nunca con el presidente, no puede hacer nada, porque la CIA depende de la Casa Blanca. En 2 años nos vimos 2 veces. Tanto es así que cuando en el otoño de 1994 se estrelló un avión Cessna contra el césped de la Casa Blanca, el chiste con el que se partía de risa todo el equipo de Clinton era: seguro que era Woolsey que intentaba ver al presidente. La verdad es que en aquel momento la broma no me hacía mucha gracia, pero con el tiempo me di cuenta de que describía a la perfección la situación que estaba viviendo. El presidente no tenía ninguna gana de escucharme. No le interesaba nada que estuviese relacionado con los servicios secretos. Clinton nunca se reunía con Woolsey, o casi nunca. No escuchaba sus consejos ni tampoco los de la CIA. Le interesaban otros asuntos. Clinton quería enterarse de los chismes. Quería saber, por ejemplo, con quién se acostaba el presidente francés. Le interesaban más las relaciones extraconyugales que nuestro trabajo. Mónica Lewinsky vio a Bill Clinton con más frecuencia que Jim Woolsey. Porque Woolsey siempre se equivocaba, sus informaciones siempre eran falsas. Clinton dejó de leer los informes secretos de la CIA. Solía decir que el New York Times estaba mejor informado que la CIA. Pregúntenle a Woolsey qué piensa él de todo esto. No creo haber fracasado. Sencillamente me costó establecer una relación normal de trabajo con el presidente. Si él hubiera querido, habría tenido muchas ocasiones para verme. Me pasaba el tiempo solicitando una reunión. Creía que era lo más honesto. Fui un poco ingenuo. A Woolsey le faltó sobre todo autoridad. No tenía ni la personalidad ni la fuerza de carácter que había que tener, y menos aún una percepción de nuestro trabajo que le permitiese ir a ver al presidente para decirle: escuche, se perfilan unos acontecimientos dramáticos en el horizonte, y si los ignora ya puede despedirse del lugar que puede ocupar en la historia. Woolsey es el único responsable de que le ignorase. Tenía la sensación de ser el eterno mensajero portador de malas noticias, el aguafiestas de turno. El 26 de febrero del 93, apenas un mes después de la llegada de Bill Clinton a la Casa Blanca, la explosión de una camioneta bomba aparcada en el parking del World Trade Center en Nueva York provocó 6 muertos y 1 millar de heridos. Por primera vez en su historia, Estados Unidos sufrió un ataque terrorista sobre su territorio. La CIA y el FBI se culparon mutuamente de la debilidad de los servicios secretos. El FBI no tenía competencia si la operación se había puesto a punto en el extranjero, que era el campo de acción reservado a la CIA. La CIA, por su parte, recordaba que tenía prohibido investigar u operar sobre el territorio de los Estados Unidos. Es evidente que nos lo deberíamos haber tomado como una advertencia. 15.000 americanos estuvieron a punto de morir en el primer ataque contra una de las torres del World Trade Center. Solo se salvaron porque la carga explosiva estaba mal situada. El primer atentado era una advertencia real y no la tuvimos en cuenta. La guerra había comenzado desde hacía años, pero nadie quería admitirlo. El primer ataque contra el World Trade Center era una llamada de atención, pero nadie hizo caso. Los extremistas musulmanes reclutaban miembros en Washington desde los años 70. Fuimos muy ingenuos respecto a la determinación de estos grupos a agredirnos mortalmente. Deberíamos haber vigilado mucho más de lo que lo hicimos. Tras el primer atentado contra el World Trade Center, llenaron toda una habitación con los documentos en árabe sobre el atentado que habían reunido. Pero no tradujeron ni uno solo de esos papeles. Solo había una persona que hablase árabe en los despachos del FBI de Nueva York.
De todas formas, él no quería traducirlos, no tenían dinero para eso, y él no quería perder su tiempo traduciendo unos documentos. Se creía muy importante para hacer eso. En segundo lugar, no tenían dinero para pagar a un traductor privado. Y en tercer lugar, pensaron que los documentos no tenían mucho interés. El FBI tiene la misma técnica desde hace años. Les gusta vigilar, seguir a los sospechosos durante tiempo, porque cuanto más los observan, más saben sobre lo que están tramando y más posibilidades tienen de detener al mayor número de gente. Así que prefieren esperar y esperar. En el caso del atentado del World Trade Center del 93, sin duda esperaron demasiado. Porque el FBI no entiende nada y considera que cualquier información incipiente es poco creíble. Me parece delirante, alucinante. Y no lo digo para defender a la CIA, ya que también fracasaron sus intentos de infiltrarse en las redes terroristas de todo el mundo. Pero en el caso del World Trade Center, el FBI lo echó a perder todo por una sola razón. Como son unos burócratas ingenuos y arrogantes, no se lo tomaron en serio. Pero sobre todo fue el caso Ames el que acentuó la guerra que la CIA y el FBI mantenían desde hacía años. Aldrich Ames, director del Servicio de Contraespionaje de la CIA, era sospechoso de ser un topo de los servicios secretos soviéticos desde 1985. Ames sería el responsable de la eliminación de 130 agentes de la CIA y de la muerte de otros 10 ejecutados por el KGB. Rick Ames era un fracasado. No debería haber ocupado su puesto, ni siquiera debería haber tenido acceso a él. Tendrían que haberle cogido antes. Aldrich Ames era un agente conocido por su extraordinaria incompetencia y por ser un alcohólico que había sobrepasado todas las normas conocidas en materia de alcoholismo. Y los servicios secretos pagaron el pato. Ames era un alcohólico que trabajaba en una agencia de alcohólicos. Le pusieron al mando del servicio de contraespionaje soviético. El responsable del contraespionaje soviético era un fracasado, un incompetente y un borracho. Después de esto, es inútil buscar la causa de la muerte de los servicios secretos. La seguridad interna de la CIA efectuó una primera investigación sin éxito y el caso se archivó. Para el gobierno americano este caso de espionaje era el más grave de la historia de los Estados Unidos y decidió confiarle la investigación al FBI, que reabrió el caso y desenmascaró a Aldrich Ames unos meses más tarde. Fue una afrenta para la CIA y una victoria brillante para el FBI. Nosotros no pudimos encontrar nada, aunque no trabajábamos en colaboración con el FBI. No llegaban a ninguna conclusión. Examinaban una y otra vez los mismos papeles viejos sin llegar a ninguna parte. Necesitaban avanzar en la investigación. Y entonces el FBI, que es el único que puede investigar a los ciudadanos americanos dentro del país, cogió el informe de la investigación, reabrió el caso y al final le acorraló. El FBI se metió dentro de la CIA, y este caso apestoso de contraespionaje nos convirtió a todos en posibles sospechosos. Las relaciones entre la CIA y el FBI se habían vuelto insostenibles, horrorosas. Utilizaron el caso Ames como pretexto y dijeron que había cientos de topos rusos en el interior de la CIA y que ellos iban a desenmascararlos a todos, y entonces investigaron a la CIA. La CIA sufrió mucho con este asunto. Sufrió unos daños irreversibles. La detención de Ames fue el tiro de gracia. Supuso la muerte de la CIA tal y como yo la había conocido. Estábamos en 1994. La gente pensaba que la CIA ya no era necesaria. La Guerra Fría había terminado y nadie había oído hablar nunca de Bin Laden. En 1995, la investigación sobre el atentado del World Trade Center condujo hasta la organización Al-Qaeda y hasta Osama Bin Laden, un saudí nacido en Riad. Apodado como el banquero de la Guerra Santa, su fortuna se estimaba en $2.000 millones. El Washington Post revelaba la estrecha relación que le unía a la familia real de Arabia Saudí y contaba cómo fue reclutado, entrenado y armado por la CIA durante la guerra de Afganistán. Por aquel entonces se beneficiaba del apoyo total de los americanos y de Arabia Saudí, que le había proporcionado los medios que ambicionaba. Los americanos pasaron muchos años sin darse cuenta de que la familia real de Arabia Saudí financiaba el terrorismo a cambio de cierta estabilidad interior. Cuando Clinton abandonó la presidencia, ya sabía que la familia real financiaba a Bin Laden. Tenía pruebas. Ambos partidos, demócrata y republicano, decidieron tolerar un terrorismo de Estado
financiado por un Estado, porque los saudíes poseían el petróleo. Por esta única razón cerramos los ojos. No se hizo ninguna investigación sobre Arabia Saudí, ni preguntas sobre los derechos humanos. Allí siguen lapidando a las mujeres. ¿Han escuchado ustedes alguna protesta aquí? Lo que provocamos con esta política de apoyo a un régimen represivo, dándoles todo el dinero necesario para agotar las fuerzas vitales de Arabia Saudí, en realidad solo ha servido para alimentar la revolución islámica. Creo que aquí hubo un error geoestratégico de primer orden. Nos permitimos olvidar el sentido moral y nos volvimos estúpidos por el petróleo. Si nos hubiésemos arriesgado a provocar una revolución en Arabia Saudí, la producción de petróleo habría bajado un 25%, el barril habría subido a $150 y los Estados Unidos se habrían desmoronado. Hicimos la vista gorda con la familia real porque estábamos paralizados ante la idea de que nos cortasen el petróleo. Los responsables políticos, los sucesivos presidentes, cerraban los ojos ante una petromonarquía que aplicaba al pie de la letra las leyes del Corán, pero que había pagado a los Estados Unidos los $55 millones que costó la Guerra del Golfo. Los poderosos grupos petroleros americanos se repartían los favores reales y un pastel de $150.000 millones al año. Varios miembros del Consejo de Administración de la Saudi Arabic Company son americanos. Y la mayoría de los responsables de la política exterior de Estados Unidos dependen económicamente de la familia real. Solo tenemos que hacernos a la idea de que su suerte está unida a la de las compañías petroleras americanas, ya reciban el dinero en efectivo o en forma de acciones. Por ejemplo, es incuestionable la posición que en la actualidad ocupa Exxon en Arabia Saudí. Compran a los políticos y luego les proporcionan información para que todas las decisiones que se tomen favorezcan a las compañías que saquean el país. Cuando se jubilan y abandonan sus funciones, muchos diplomáticos se marchan a trabajar a Arabia Saudí o a otros países del Golfo. Yo creo que si al final de su carrera deciden trabajar para algún grupo petrolero, debería estar prohibido que ocuparan un puesto en Oriente Medio. Un político conocido y complaciente con Arabia Saudí puede volar a Riad y ganar $1 millón solo por dar una conferencia. Cuando Bill Clinton dice algo agradable de Arabia Saudí, recuerden que le pagan por dar conferencias allí. Así es como funciona. Muchos se van de la Casa Blanca a trabajar como asesores de bancos saudíes. El dinero de las empresas, el dinero del petróleo, tiene un peso enorme sobre la política exterior americana. Es el motor. Los lobbies o grupos de presión del petróleo, y sé que es difícil de admitir, tienen mucho más poder que la CIA. En Washington hay una jerarquía. Si el petróleo está aquí, la CIA está aquí, por debajo. A continuación está el Ministerio de Asuntos Exteriores, luego los grupos de presión de las compañías, después los asesores, el petróleo, la Casa Blanca y por último el Congreso. Robert Baer descubrió por pura casualidad cómo en el seno de la Casa Blanca los lobbies del petróleo ayudaban a Bill Clinton a financiar la campaña para la reelección a la presidencia de los Estados Unidos. Un día se cruzó con Roger Tamras, director de varias compañías petroleras, invitado a una barbacoa con el presidente por la módica cifra de $300.000 que pasaban a la caja del Partido Demócrata. Vi cómo el libanés sacaba sus fajos de billetes. Le enseñaron la lista de servicios, una reunión personal con el presidente, una noche en la habitación Lincoln, un vuelo en el avión presidencial, Air Force One, un té con el presidente, hasta unos gemelos. Todo estaba a la venta. Había una lista con los precios, era un auténtico catálogo. Creía que mentía. Antes de finalizar su primer mandato, Clinton comprendió el peso que tenían el petróleo y Wall Street. De lo que me arrepiento es de haber sido tan estúpido por no haberme dado cuenta antes de cómo funcionaba el sistema. Empecé a enviar informes sobre la financiación de la campaña. Pero claro, la CIA no puede espiar a los americanos. Así que imagínense si encima se trata del presidente de los Estados Unidos. Yo le transmitía a mi director la información sobre el presidente. Sencillamente estaban aterrorizados. Pero a mí me pagaba la CIA para decir la verdad, y yo no iba a parar.
A mí la política me da igual, pero lo que contaba era verdad. Tomé una decisión muy importante cuando empecé a escribir los informes sobre el presidente de los Estados Unidos. Nunca antes se había hecho algo así en la CIA. Yo lo sabía, pero seguí y decidí ir ante el Congreso para contarles lo sucedido. Antes tenía que hablar con alguien de todo esto, con un amigo que trabajaba en el Congreso, a quien, por cierto, encontraron muerto algún tiempo después en la habitación de un motel con la cabeza reventada y un fusil a su lado. Pero ya hablaremos de eso en otra ocasión. Baer decidió poner el dedo en la llaga y prestar testimonio ante el Congreso para describir el peso de los grupos de presión en la vida política americana y en la elección del presidente, así como los métodos poco ortodoxos utilizados por el entorno de Bill Clinton. El día que fui a dar mi testimonio sobre la financiación de la campaña ante el gran jurado, unos ladrones estuvieron en mi apartamento, aunque no robaron nada. Los miembros del gran jurado ni siquiera quisieron abordar la cuestión de la financiación de la campaña, nada, ni una palabra. Y cada vez que yo intentaba decir algo sobre cómo funcionaba el sistema, el fiscal me cortaba amenazándome con un tono condescendiente. Solicitó una interrupción de la sesión y me llamó para decirme a solas: si vuelve a mencionar una sola vez la financiación de la campaña electoral, el tribunal le expulsará y nosotros le enviaremos a la cárcel. El sistema se había vuelto loco, completamente chiflado. Cuando se dieron cuenta de que no iban a conseguir que me callara, desviaron la investigación hacia mí. Era pura intimidación digna de un estado policial, y estaba pasando en los locales de la CIA. Después llegó el perito médico y dijo que necesitaba un informe psiquiátrico. Yo le contesté que se fuera a la porra, que no iba a someterme a ningún examen psiquiátrico. Era como si estuviésemos con Stalin. Te hacen pasar un examen, te mandan a un psiquiatra que tienen bajo control y pueden hacer lo que quieran. Pueden internarte en Santa Elizabeth, despedirte, mandarte a casa, lo que sea. Así que les dije: muy bien, dejémoslo. Yo sabía que no tenía nada que reprocharme. Había descubierto desde fuera cómo funcionaba el sistema. Y comprendí que había llegado el momento de marcharme. Bob Baer dimitió y le concedieron la prestigiosa medalla que corona una carrera ejemplar al servicio de la CIA. Si la ley lo hubiese permitido, la CIA habría hecho volar mi casa, conmigo dentro. La CIA localizó a Bin Laden en Sudán, donde se había instalado. Bill Clinton no quiso derogar en plena campaña electoral la orden presidencial Gerald Ford, que desde hacía 20 años prohibía todo asesinato. Pero en febrero del 96 firmó una orden de misión top secret autorizando a la CIA a utilizar todos los medios necesarios para debilitar la red de Al-Qaeda y a Bin Laden. Sinceramente, si hubiesen podido asesinar a Bin Laden, lo habrían hecho. Clinton habría firmado la orden mátenlo. No lo encontraron. Clinton quería a Osama Bin Laden muerto, pero la CIA no lo encontró. Un mes más tarde, en marzo del 96, el gobierno de Khartoum, bajo la presión de la ONU, decidió expulsar a Osama Bin Laden y a su ejército secreto de 10.000 hombres. Les propusieron a los saudíes entregárselo, pero la familia real rechazó la oferta. Entonces los sudaneses le hicieron la misma oferta a Bill Clinton. Los Estados Unidos y el gobierno saudí advirtieron a los sudaneses: Bin Laden nos plantea un problema. Y los sudaneses, que intentaban con todas sus fuerzas mejorar las relaciones con Arabia Saudí y con los Estados Unidos, les dijeron: vale, ¿qué quieren? ¿Quieren que se lo entreguemos? Los saudíes respondieron: nosotros no queremos saber nada de él. No querían que Bin Laden volviese con ellos, solo querían que desapareciera. Los sudaneses propusieron a Arabia Saudí extraditar a Bin Laden para que fuese encarcelado. Solo podían expulsarlo de un país musulmán a otro país musulmán. De forma que en 1996 podría haber estado en la cárcel. Los sudaneses intentaban desesperadamente congraciarse con Estados Unidos. Entonces los sudaneses le dijeron al gobierno americano que se lo entregarían a ellos, pero los americanos les dijeron que no lo hicieran porque no podían inculparlo, no podían acusarlo de ningún crimen, así que no lo podían aceptar. Eso es lo que pasó exactamente. Necesitábamos un motivo de inculpación, una denuncia, unas acusaciones concretas, y en el 96 no disponíamos de ninguna prueba que permitiese su extradición a Estados Unidos para ser juzgado. Estados Unidos no ejerció ninguna presión sobre Arabia Saudí para que aceptase la extradición de Bin Laden. Sé dónde se encontraron y sé lo que dijeron. Si aceptar a Bin Laden les causa problemas, no lo hagan. Estoy al corriente de toda la correspondencia que intercambiaron entonces.
Y los sudaneses lo mandaron a Afganistán. Y ya sabemos cómo sigue la historia. El gobierno americano decidió reforzar la célula antiterrorista, darle un nuevo impulso uniendo elementos del FBI y de la CIA, dos agencias enemigas en el seno de un mismo servicio. Para ello le propuso unirse a las filas de la CIA a Dale Watson, encargado del terrorismo en el FBI. Cuando pregunté en qué consistía el trabajo, me dijeron que necesitaban a alguien para incorporarse a la CIA. Entonces les respondí, quiero señalar que no conozco a esas personas, que no me gustan y que no quiero unirme a ellas. Pero ellos insistieron y me dijeron que de todas formas iría. En cierto modo me obligaron a hacerlo. Nosotros habíamos bromeado sobre lo que más tarde calificamos como intercambio de rehenes. Obligaron a algunos agentes del FBI a trabajar en la CIA, mientras convocaban a dos agentes de la CIA para comunicarles que uno de ellos se incorporaría al FBI, a lo que ellos contestaron, y lo sé de buena tinta, no nos gusta esa gente, no los conocemos y no queremos unirnos a ellos. Porque el FBI es una nulidad en contraespionaje. Su principal misión consistía en destruir la CIA. Se tomaron a los agentes de la CIA por unos vagos, por unos niños traviesos o algo así. Así es como empezó la cooperación entre la CIA, el FBI y la lucha antiterrorista. En agosto del 98, los atentados contra las embajadas de Tanzania y Kenia provocaron 224 muertos, entre ellos 12 americanos y varios cientos de heridos. Bin Laden se convirtió en el enemigo público número 1 y se puso precio a su cabeza. La CIA, con un presupuesto anual de varios miles de millones de dólares, no supo prever ninguno de los dos atentados. Y menos aún el de Yemen, en octubre de 2000, un mes antes de las elecciones presidenciales. En el atentado suicida del puerto de Aden contra el USS Cole murieron 17 marines y hubo 26 heridos. La administración Clinton optó por considerar los atentados como ataques menores, que no necesitaban una reacción importante. Los atentados se producían en el extranjero, no en nuestro país. Se seguía una política lamentable que consistía en admitir los atentados mientras no hubiesen muchas víctimas y se produjesen en el extranjero. Espero que algún día la historia muestre la incapacidad del gobierno Clinton para combatir el problema del terrorismo. En las elecciones presidenciales de 2000, George Bush, gobernador de Texas, ganó contra todo pronóstico y por escaso margen la carrera hacia la Casa Blanca. Accedía al poder 8 años después de que lo hiciera su padre. Su rival, el vicepresidente Gore, se inclinó ante la elección de las urnas para no infundir el descrédito sobre el sistema electoral americano. Bush rechazaba todo lo que fuese complejo y todos los matices, y terminó convenciendo a mucha gente, tanto aquí como en el extranjero, de que estaba mal informado. No creo que tuviera la experiencia en política exterior necesaria para asumir esta carga solo, ni tampoco la capacidad intelectual. Su inexperiencia y su falta de seriedad frente a la complejidad de la política exterior le llevaron a simplificarlo todo. Cuando se tiene un presidente que fue un estudiante mediocre y que no sabe casi nada sobre los problemas del planeta, se tienen todas las papeletas para ir al desastre. Quisiera darle las gracias a mi padre, el hombre más honesto que conozco. Durante toda mi vida me ha costado creer que un hombre tan dulce pudiera ser tan fuerte. Papá, me siento orgulloso de ser tu hijo. George Bush padre, antes de ser director de la CIA y presidente de los Estados Unidos, había creado en 1960 la Zapata Company, una sociedad petrolera que, pese a ser minúscula, consiguió el derecho a explotar algunas zonas de perforación en Kuwait. Así es como George Bush padre hizo su fortuna. Su hijo siguió sus consejos y en 1979 fundó su propia compañía petrolera en Texas, la Arbusto Energy. Tuvo una nefasta gestión, pero Salim Bin Laden, hermanastro de Osama, la salvó de la quiebra al comprar gran parte de las acciones a un precio muy alto.
La familia Bin Laden ya era dueña del aeropuerto de Houston, Texas. Antes de ser elegido gobernador, George Bush hijo recibía del grupo petrolero Harkem Energy $120.000 anuales en calidad de consultor. Un cuarto de la compañía era saudí y el abogado de la sociedad era James Baker, exsecretario de Estado con Bush padre. Escuchen, el expresidente George Bush dijo claramente que nuestro interés estratégico era declararle la guerra a Saddam. ¿Qué significa esto? El único interés que teníamos en el Golfo era el petróleo. El secretario de Estado Baker le dijo, esto tiene un solo nombre, petróleo. George Bush hizo fortuna al vender la totalidad de sus acciones por $1.000 millones. Poco después, Irak invadió Kuwait. Se abrió una investigación para averiguar si había existido un delito de información privilegiada por parte de su padre, que en aquel entonces era presidente, pero se saldó con un no al lugar. Tanto el presidente de los Estados Unidos como su padre, el expresidente, y el vicepresidente de los Estados Unidos hicieron fortuna haciendo negocios con el petróleo únicamente gracias a sus relaciones con la familia real. La gente no sabía que el gobierno en el que había confiado para acabar con el crimen estaba estrechamente ligado a los criminales. Puedo asegurarles que no se habría negociado con los talibanes si Unical y Enron no lo hubieran exigido y no hubieran financiado la campaña de Bush. Viendo cómo se comporta este gobierno, he acabado por echar de menos la era Clinton. Están locos. La familia Bush mantiene unas relaciones muy sólidas con criminales. Dick Cheney también tiene vínculos con los criminales. Es una auténtica mafia. En el 89, George Bush hijo estaba en el consejo de dirección del grupo Carlyle, un puesto que conservó hasta el 94 y nunca declaró sus ingresos. Esta gigantesca compañía trabajaba sobre todo para defensa. Misiles, aviones, carros... $16.000 millones en activos. George Bush padre seguía siendo uno de los pilares de Carlyle. El Consejo de Administración estaba formado por un grupo de poder de primera plana capaz de influir en todas las decisiones políticas. Cada uno de los miembros poseía un capital de $200 millones. El grupo Carlyle estaba dirigido por Frank Carlucci, exdirector adjunto de la CIA y ministro de Defensa con Reagan. Al día siguiente de su elección, George Bush hijo firmó con el grupo Carlyle un contrato armamentístico de $12.000 millones en un nuevo sistema de artillería en contra de la opinión de todos los expertos del Pentágono que lo consideraban inapropiado. Probablemente el grupo Carlyle tiene acceso directo a todo lo que la CIA sabe sobre el resto del mundo. No tiene que rendir cuentas a nadie, no hay accionistas. Sirve de cobertura a un servicio de información muy eficaz. Cuando estás frente a Carlucci, estás frente al centro del poder americano. Carlucci puede llamar a quien quiera de la CIA y hablarle de igual a igual. Su mujer, Marsha, trabajaba en una gran gestoría. Su trabajo consistía en camuflar el presupuesto secreto de la CIA dentro del presupuesto del Departamento de Defensa. Todo se quedaba en familia. Hay muchas acusaciones contra nuestra, llamémosle, empresa política. Pero nadie puede citar ni un solo caso de presión política en el que estemos implicados. Ni una sola ocasión en la que hayamos intentado usar nuestra influencia. Nosotros no queremos ejercer ninguna influencia política. Compramos y vendemos empresas, así nos ganamos el sueldo. Intervienen en operaciones secretas, blanquean dinero negro por medio del grupo Carlyle. George Bush está metido en el negocio, hasta Colin Powell está dentro. Jim Baker, John Major, Arthur Levitt, sí, son personalidades de primer plano. Pero también son personas muy hábiles para los negocios. Así que se dedican a los negocios. Yo creo que sería interesante que el público se fijase un poco más en la procedencia de sus fortunas. El grupo Carlyle está muy asentado en Arabia Saudí, por supuesto. Se estima que la familia Bin Laden, por ejemplo, invertía en uno de los fondos Carlyle en Londres. Así que existen unas conexiones muy fuertes. Sin duda es una especie de correa de transmisión de información privilegiada entre Estados Unidos y Arabia Saudí, concretamente con la familia Bush. Se trataba de una inversión muy modesta, $1 o 2 millones, creo. Recuperamos nuestros fondos y por supuesto dejamos de negociar con Bin Laden, como es evidente.
Desde su llegada a la Casa Blanca, George Bush fue alertado por la CIA de que Bin Laden amenazaba directamente a los Estados Unidos. 2 meses más tarde, en marzo de 2001, una comisión gubernamental publicó un informe de 150 páginas que terminaba con estas palabras: parece probable un ataque contra ciudadanos americanos en suelo americano, provocando muerte y destrucción. Frente a esta amenaza, nuestra nación no posee ninguna herramienta capaz de combatirla. Éramos varios los que desde mediados de los 90 veníamos avisando de la probabilidad de que los terroristas utilizasen armas de destrucción masiva en suelo americano. Y debíamos estar preparados. Varias comisiones habían recalcado que iba a producirse un ataque terrorista de gran envergadura. Tremendo. Era prácticamente inevitable. La CIA gritaba: los Estados Unidos van a sufrir un ataque en su territorio. Recibíamos una cantidad enorme de información sobre las amenazas terroristas, sobre los planes de los terroristas, sobre el hecho de que algo importante iba a suceder. Pensábamos que iba a haber más ataques en Nueva York. Y sin hablar del atentado del World Trade Center en el 93, hubo aquel complot que consistía en derribar 12 aviones de línea en 1995. Otro que planeaba estrellar un avión contra la sede de la CIA. Y un ataque previsto contra el aeropuerto de Los Ángeles la Nochevieja de 1999. Había un plan que consistía en atacar la sede de la CIA en Langley. Y por supuesto todas esas amenazas lanzadas regularmente de un ataque suicida contra la Casa Blanca y el Capitolio. Nosotros estábamos absolutamente convencidos de que América iba a ser atacada. Medimos la gravedad de la situación y nos preparamos para ello. Por desgracia, todos los políticos que nos escuchaban con decisión no hicieron nada. En realidad, todo el país estaba en letargo. La lucha entre la CIA y el FBI no cesaba, aunque las amenazas eran cada vez más precisas. Seguía la rivalidad y la retención de información. El jefe del FBI advirtió a sus agentes: no se comparte ninguna información con la CIA. Aparentemente se cometieron varios errores, como la falta de intercambio de información entre los servicios. No es que quisiéramos ocultar la información, es que no teníamos los medios necesarios para transmitírsela a la CIA. No se comunicaban entre ellos. Sus ordenadores no estaban conectados entre sí. Sus agentes no entrenaban juntos y se negaban a trabajar juntos. Cuando un servicio recibía información, tendía a guardársela. No confiaban los unos en los otros. No es que compitiesen entre sí, es que cada agencia tenía una misión diferente y una mentalidad diferente. Era la guerra. Una guerra que se extendió a todo el contraespionaje. En febrero de 2001, Israel advirtió a la CIA de que unos terroristas iban a piratear 1 o 2 aviones de línea para utilizarlos como armas. El rey Abdalá de Jordania, el presidente Mubarak y el canciller Gerhard Schröder transmitieron al Pentágono la misma información. Próximamente va a producirse un ataque sobre suelo americano en el que se verán implicados unos aviones. Los extremistas islámicos llevaban años entrenándose para desviar un avión de línea en un viejo aparato amarrado al suelo que nosotros habíamos podido observar en las fotos tomadas por nuestros satélites. Se entrenaban en grupos de 4 o 5 para tomar el control de un avión utilizando navajas. En el 98 envié a la CIA un email sobre Khaled Sheikh Mohammed hablando de desvíos de aviones y de los falsos nombres que utilizaba en sus viajes a Europa. Nunca me respondieron. Varias personas procedentes de los países árabes asistían a clases de vuelo, pero curiosamente no les interesaba aprender a aterrizar. Un detalle que debería haber sido investigado. ¿Pueden imaginarse que un tipo que está aprendiendo a pilotar un avión le diga a su instructor que solo quiere aprender a girar a la derecha y a la izquierda? Francamente, es una tontería. Recibimos varios indicios que no fueron examinados seriamente. Un joven vino al despacho del FBI en Newark, Nueva Jersey, un año antes del 11 de septiembre. E informó al FBI de que había tenido conocimiento de un proyecto que planeaba utilizar aviones para estrellarlos contra el World Trade Center. El FBI no pudo comprobar ningún elemento de esta historia y no la tuvieron en cuenta. En vez de tomársela en serio e intentar comprender lo que ignoraban, en vez de descubrir lo que la CIA no quería decirles. Debieron pensar que esos piratas del aire planeaban el simple desvío de un avión con toma de rehenes y reivindicaciones.
Probablemente no supieran, o al menos con certeza, que lo que planeaban era utilizar el avión como una bomba, como un misil. Así que prefirieron esperar y esperar hasta que fue demasiado tarde. Exactamente lo mismo sucedió con las informaciones sobre Zakaria Moussaoui. El 24 de agosto, los servicios secretos franceses, la DST, Dirección de Vigilancia Territorial, remitieron un documento al representante del FBI en París que demostraba que Moussaoui estaba relacionado con Al-Qaeda. La información transmitida no la conocemos hoy, pero sabemos que era relativamente precisa, en concreto sobre el hecho de que Moussaoui se había entrenado en Afganistán en un campamento controlado por Bin Laden. También sabían que en Europa se había relacionado con algunos dirigentes o con miembros de Al-Qaeda y proporcionaban los nombres a Estados Unidos. ¿Pueden creerse que ese documento nunca llegó a los agentes del FBI de Minneapolis en donde se encontraba Moussaoui? No solo impidieron que la información recabada llegase a la dirección del FBI, sino que la misma dirección se negaba a transmitirles sus propias informaciones. El responsable del FBI en Minneapolis era una especie de príncipe, de reyezuelo, un varón. Solo hacía llegar a la sede de Washington lo que a él le apetecía transmitir. En un momento dado, el FBI decidió que los elementos que les habían transmitido los franceses sobre Moussaoui eran insuficientes para realizar investigaciones adicionales, como escuchas telefónicas. Los franceses pasaron información a Estados Unidos y la respuesta fue que carecía de interés. No pusieron escuchas telefónicas ni miraron sus ordenadores, nunca hacen caso de nada. Todo el mundo se lamenta, la culpa fue del FBI, la CIA tuvo la culpa. Pero si todo el equipo del presidente dice, eviten indagar demasiado, no queremos saber qué hay detrás de todo esto, no queremos problemas, no queremos oír hablar del asunto, los saudíes son nuestros amigos, ¿qué quieren que hagan los agentes de los servicios secretos? El error más grave, el verdadero error, fue no autorizar a la CIA a investigar en Arabia Saudí. Nos dijeron que los saudíes eran nuestros amigos y que a los amigos no se les espía. El rey hizo pasar el mensaje, no quería saber nada. Me refiero al rey George W. Bush y al asesor del rey, Dick Cheney. Pero la verdad es que no dejaron que nuestros servicios secretos hicieran su trabajo. Quizás, y digo, quizás si hubiesen dejado a la CIA hacer su trabajo, se habría podido impedir el atentado del 11 de septiembre. 5 años después de haber abandonado la CIA, Robert Baer decidió a título personal restablecer el contacto con los grupos en los que se había infiltrado y recabar información sobre la operación que se preparaba. Me había acercado a un grupo disidente del Golfo que estaba al corriente de los planes. Cuando dimití, porque yo no me jubilé, me marché a Beirut. Y una vez allí me advirtieron de que Khaled Sheikh Mohammed se preparaba para desviar unos aviones. Era la antigua célula de Ramsey Youssef, que ya había atentado contra el World Trade Center. En agosto de 2001, avisó al presidente de que iba a producirse un atentado en Estados Unidos. Sabía que la CIA no me escucharía. Decidieron que no iba a pasar nada. Así es como funcionan. Son unos burócratas. No quieren escuchar a los de fuera. Deberíamos haber examinado detenidamente todos los documentos y haber comprendido que lo iban a volver a intentar, pero esta vez con un plan de mayor envergadura. Pueden acusar a quien quieran. Pueden echarle la culpa al FBI o a la CIA. Lo cierto es que en este centro no se hizo nada correctamente. Ya saben, proporcionar todos los medios a unos ineptos es como derramar aceite sobre el fuego. Eso es lo que pasó. Todo el mundo habla como si se tratara de una operación extraordinaria, de gran complejidad. Como si fueran unos genios. Es absurdo. La operación la realizó un puñado de locos. No podíamos imaginarnos que serían capaces de algo así, ni que habría tanta gente dispuesta a suicidarse y a poner en pie una estructura semejante. Nosotros no hicimos ningún caso. ...11 de septiembre de 2001... George Bush, que acaba de tomarse 5 semanas de vacaciones en su rancho de Texas... practica su footing matutino en Florida. Su hermano, el gobernador del estado, le ha invitado a iniciar aquí su cruzada por la educación. El presidente bromea con los periodistas. Dentro de 1 hora visitará una escuela en Sarasota. A las 8:47, mientras el presidente bromea con los niños, su asesor recibe una llamada.